Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es tu podcast Edificando sobre la Roca. Soy tu hermano José Guzmán y estoy aquí una vez más para compartir una palabra de Dios que está en el profeta Jeremías capítulo 35. Quiero compartir con ustedes una palabra maravillosa, muy bonita y que nos va a dejar una enseñanza que va a ser poderosa. Quiero que vaya conmigo a la Biblia en el profeta Jeremías capítulo 35, donde dice el encabezado, obediencia de los recabitas. Quiero que lo leamos detenidamente y que vayamos enseñando no solamente lo que dice la Escritura, sino también lo que nos deja a nosotros en una enseñanza particular a cada uno de nosotros. Así que quiero que tú me hagas el intro de nuestro canal Edificando sobre la Roca. Y si no te has suscrito, por favor, suscríbete para que nos ayude, nos motive más. Porque mientras más suscriptores tenemos, sabemos que está llegando a más personas este mensaje. Y ayúdanos compartiendo este mensaje, ya que estamos hablando de la palabra de Dios. Lo que queremos es edificar a los santos para la obra del ministerio. Si usted es cristiano y usted oye este mensaje, usted no debería simplemente quedarse con este mensaje. Usted debería multiplicarlo para adelante, multiplicarlo a las personas que usted conoce. Porque aquí no se está hablando otra cosa que no sea palabra de Dios. Aquí no se está predicando una palabra de hombre y nada que no esté escrito en la Biblia. Entonces, yo creo que cada quien tiene una función dentro de la iglesia, en el mundo y un propósito también. Ya que si yo o cualquier persona predica la palabra y yo conozco, yo como ministro, como hijo de Dios, como siervo de Dios, a mí me envían un mensaje, un video, de un mensaje que tiene una buena enseñanza, yo lo comparto porque quiero que otras personas se edifiquen, quiero que otras personas escuchen esa enseñanza y más cuando nosotros estamos rodeados de mucha gente que son nuevos creyentes y de muchas personas que están creciendo en la fe y que queremos motivarle, ayudarle y queremos, ¿verdad?, ser un instrumento de bendición para ellos. Así que, sin más preámbulo, quiero que busque su Biblia, capítulo 35, el profeta Jeremías. Y dice así: palabra de Jehová que vino a Jeremías en los días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: Ve a casa de los recabitas y habla con ellos, e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Tome, Tomé entonces a Hazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, a sus hermanos, a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas, y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Ibdalías, varón de Dios, el cual estaban junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Maasías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije: bebed vino. Mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Racab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberán jamás vino vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa. Escucha estas cosas. No beberán vino ni ustedes ni su descendencia. Uno, no edificarán casas, ni sembrarán cementeras, ni plantarán viñas, ni las retendréis, sino que moraréis en tiendas todos los días de vuestro día, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitéis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en vuestros días, ni nosotros, ni vuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni vuestras hijas, y de no edificar casas para vuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni cementera. Moramos pues en tiendas, y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab, nuestro padre. Sucedió, no obstante, que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos: venid y ocultémonos en Jerusalén, de la presencia del ejército de los caldeos y de la presencia del ejército de los de Siria, y en Jerusalén nos quedamos. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén: no aprenderéis a obedecer mis palabras, dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebieran vino,
y que no la han bebido hasta hoy por obedecer al mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a ustedes desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Y envié a ustedes todos mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros, volveos ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no os inclinaste vuestros oídos, ni me obedeciste. Ciertamente, escuche esto, los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre por este pueblo, pero este pueblo no me ha obedecido. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: He aquí traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron, y los llamé y no respondieron, no han respondido. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedeciste al mandamiento de Jonadab vuestro padre y guardaste todos sus mandamientos e hiciste conforme a todas las cosas que os mandó. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: No faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Aleluya. Amados hermanos, esto me impactó cuando yo leía esto en esta mañana. Yo me levanté, tomé mi tiempo de oración y comencé a orar al Señor. Y luego, en un tiempo de oración y meditación, luego tomé mi Biblia, la cual empecé a leer. Y Dios me lleva a este capítulo 36. Escuche bien. Dios me lleva a este capítulo y yo ciertamente ya había leído esa historia antes, pero cuando Dios quiere mostrarte algo de manera particular, es maravilloso. Cuando yo miro todas estas cosas, miro la motivación que el Señor tiene de mostrarle primeramente al profeta Jeremías y de manifestar la obediencia de ese grupo de personas, de esa descendencia de los recabitas, de esa familia que se había dedicado a apartarse para Dios. Ellos habían tomado un voto, ellos habían tomado una decisión de obedecer lo que el Padre les había dicho. Y hubieron cuatro cosas que él le dijo que no hicieran. Y estos de verdad fueron tan obedientes en todos lo que este padre, su padre Recab, le dijo. Dice el versículo 6: Mas ellos dijeron: No beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, vuestro padre, nos ordenó diciendo: No beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos. ¿Por qué esto? Porque él le dice a estos jóvenes, a esta familia, dice que los tomó y le dice: Ven, y los llevó a la casa del Señor, al aposento de los hijos de Hanán, hijo de Adalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Masías, hijo de Salún, guarda de la puerta. Y puso delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenos de vino, y les dije: Beban vino. Y ellos dijeron: No beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo que no beberán vino jamás, ni nosotros, ni nuestra descendencia, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, ni nuestras esposas. Óigame bien, hermano. Y dice y nosotros hemos obedecido a nuestro padre Recab, Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó. No en eso, en todas las cosas que nos mandó. De no beber vino de otros días, lo dice ahí. Verso 9 también habla de no edificar casas para vuestra morada, no tener viñas, ni heredad, ni cementera. Gloria al Señor. Y voy a explicar el significado espiritual que tiene esto. Amado hermano, miren, el vino representaba para ciertas personas un deleite de festividad, de gozo, de alegría. Pero ¿qué sucede? Que cuando el hombre está en ese nivel de gozo, de alegría, de festividad, el hombre pierde el control y no se puede controlar. De tal manera que pierde los estribos, no se puede controlar de tal manera que vemos el caso de Noé. Dice la Biblia que Noé plantó una viña, se embriagó y el resultado vimos lo que vino detrás de esa embriaguez. Cada vez que la Biblia registra una embriaguez, viene un pecado, viene una maldición y viene una consecuencia.
Vemos aquí la historia de Noé, vemos también la historia de Lot, que sus hijas lo embriagaron en la noche cuando éste se embriagó no sabía con quién estaba ni lo que estaba haciendo, no estaba para nada lúcido, no tenía ningún tipo de control sobre sus acciones. Y cada una de sus hijas, sus dos hijas, se acostaron con él, llevándolo así a tener el pecado de incesto, que luego, más adelante, se convirtió en un problema para la descendencia de los hijos de Israel, que fueron Madián y Moab. Entonces, o Edom, me parece, Madián y Moab. Entonces, usted va a ver, hermano, cómo la Biblia nos enseña cada vez que la embriaguez es un pecado. La embriaguez te lleva a perder el control y el vino representa todo aquello que te hace perder el control. Que tú deberías tener una acción de control sobre estas cosas y no jugar con cosas que quizás en un momento de tu vida te pueden sacar del control. ¿Me entiendes? Escuche bien. Estos tomaron una decisión verdaderamente de apartarse del mundo, de apartarse de aquellos deleites temporales que representaban cierto gozo, cierta alegría en ciertos momentos, pero estos aún por agradar a Dios, por agradar a su Padre, porque este era el propósito de este mandamiento, ellos se guardaron de no tomar vino, con el propósito de no fallar en aquellas cosas que la Biblia registra que el vino los llevó a muchos de los hombres de Dios. Escuche esto. Segundo mandamiento. Dice, no edificarán casas. ¿Por qué el Señor le decía que no edificaran casas? Bueno, ellos estaban viviendo en una de las épocas más difíciles donde el reino de Judá estaba totalmente desvinculado de Dios, totalmente. Vemos que aún los sacerdotes, aún los reyes, todos los que estaban ahí estaban contrarios a cumplir el propósito de Dios. O sea, todo el sistema de Jerusalén, toda la comunidad, todas las personas de ahí estaban totalmente envueltos en el pecado, envueltos en la mundanalidad, envueltos en la desobediencia. Sin embargo, ¿por qué ellos le prohibieron tener casa? Porque esto simbolizaba no estar en un lugar donde ellos pudieran contaminarse y pudieran ser parte del sistema, que gradualmente sucede que muchas personas cuando llegan a un lugar, un país nuevo o lo que sea, se adaptan a la cultura y comienzan a hacer las mismas cosas desagradables a Dios que en esa cultura lo hacen. A esto, no tener casa, no tener propiedades, no tener viñas, no tener cementeras, pues entonces tenían la facilidad de moverse de un lugar cuando habían ciertas cosas en ese lugar que no eran agradables a Dios, ellos se movían. Y esa es la razón por la cual ellos se abstenían de estar fijos en un lugar, con el propósito de moverse fácilmente sin tener que ser parte de un sistema pecaminoso, corrupto, lleno o desagradable ante los ojos de Dios. Por eso, amados hermanos, que las casas representaban estabilidad. Las casas representaban estar fijo en un lugar, estar firme en un lugar. Sin embargo, quizás por las posesiones que ellos hubiesen tenido, como la cementera, como las viñas, como las casas, hubiesen sentido la necesidad o la obligación de quedarse en el lugar, en el sistema, y ser parte del sistema. Porque ellos vivían, como dice aquí, más adelante, el versículo 9 dice, y de no edificar casa para vuestra morada, y no tener viña, ni heredad, ni cementera. Moramos pues en tiendas, y hemos obedecido y hemos hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadá, nuestro padre. El punto aquí es cómo el profeta Jeremías es movido por Dios. ¿Para qué? Para mostrarle primeramente a Jeremías y demostrar a través del ejemplo cuánto estas personas, aún siendo incitados, aún siendo puestos a prueba, poniéndole delante de ellos el vino, las tazas y todas esas cosas llenas de vino, estos no se contaminaron, estos prefirieron abstenerse de tomar esas cosas por el hecho de que ellos habían prometido no contaminarse con el vino, no contaminarse con esa bebida, porque podía hacerle perder el control. Aún siendo Jeremías un hombre de Dios que lo estaba haciendo, ellos dijeron, no, no lo vamos a hacer. ¿Se acuerdan lo que pasó con el profeta viejo y el profeta nuevo? El profeta nuevo le dijo el Señor, no te vayas por este camino, no te pares con nadie, no comas, no vuelvas por el mismo camino que te vas. Sin embargo,
No sé qué movió al profeta viejo cuando escuchó todas estas cosas y viene y le dice, mire, el Señor me habló y me dijo a mí que sí, que vinieras, que comieras, que vinieras conmigo y que vinieras por el camino. Este hombre, sin consultar a Dios, ya habiendo Dios, habiendo hablado con él y habiéndole dicho de antemano, no vuelvas por el lugar donde viniste, no te pares, no comas, no hagas esto. Sin embargo, por la voz de otro hombre, supuesto hombre de Dios, desobedeció a lo que ya Dios le había dicho. Y esto es un mensaje poderoso, ya que el Señor muchas veces nos dice cosas a nosotros, nos da direcciones, nos da directrices que tenemos que cumplirlo, porque Él ya nos ha dirigido, Él ya nos ha mostrado qué Él quiere hacer con nosotros y cómo Él quiere que tú te mueves, te manifiestes y de qué cosas Él quiere que tú te abstengas. En este caso, Dios le dijo al profeta joven, abstente o limítate a volver por el lugar de donde tú venías, de donde tú fuiste. O sea, no vengas por el mismo camino. Así como le estaba diciendo, como le dijo el padre, Recap, a sus hijos, no hagan esto, ni esto, ni esto, y ellos se abstuvieron de todas esas cosas, aun cuando Jeremías lo estaba motivando, incitándolo para que fallara. Esto fue para Jeremías algo muy poderoso, porque Jeremías se dio cuenta que nada ni nadie iba a mover a esas personas de la promesa que habían hecho de no contaminarse, según lo que el Padre le había mostrado a ellos, le había dicho que estos hicieran. Tanto así que el Señor alaba al final de la historia a estas personas y dicen, miren estos hombres que un padre normal de la tierra les dice tal y tal cosa no hagan, tal y tal cosa no hagan en sus generaciones. Y estos tienen el poder, la capacidad, la fuerza de determinación y la humildad, la obediencia de mantenerse firme, obediente a lo que su padre había dicho. Y el Señor le dice, Israel, que yo tanto he tratado con por medio de los profetas, le mando un profeta, le mando otro profeta, le mando otro profeta, le mando otro profeta, y no obedecen, no obedecen, no obedecen. Sin embargo, lo que Dios al final de la historia le dice que Él hace una promesa, así dice el Señor, y que el Señor promete, escuche, que no faltará varón de los hijos de Recab que no esté en su presencia. ¿Por qué? Porque Dios vio de esa fidelidad, esa lealtad a la palabra, esa palabra que mantuvieron ellos. Mírenlo como lo dice aquí, hermano. Versículo, eh, versículo 18. Dice, y dijo Jeremías a la familia de los recabitas, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedeciste el mandamiento de Jonadá vuestro padre, y guardaste todos sus mandamientos, e hicieron conforme a todas las cosas que os mandó. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará de Jonadá, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Aleluya. Amados hermanos, ciertamente Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. En el libro de Apocalipsis, los primeros dos capítulos nos habla a nosotros el mensaje a las 7 iglesias. Y lo que el Señor les recalca a las 7 iglesias es, yo conozco tus obras, yo conozco tus obras. La palabra de Dios nos dice claramente que Dios conoce nuestros pensamientos, aún no estando en nuestra mente, aún no está la palabra en mi boca y ya tú la sabes. Lo que quiere decir que nosotros tenemos que entender la magnitud de la capacidad del Dios al cual servimos, que el Señor conoce las intenciones del corazón. Dios conoce los pensamientos, Dios conoce lo que tú maquinas, Dios conoce lo que te propusiste hacer en tu corazón, porque recuerda lo que el Señor le dijo a Judas, haz lo que te propusiste hacer. Se lo dijo en el momento de la última cena, porque ya había en su corazón, había propuesto vender a Jesús por 30 monedas de plata. Y esto, cuando Jesús le dijo, ciertamente uno me va a entregar, ninguno de ellos entendió ni se dio cuenta que era Judas, pero Jesús de manera directa le dice a Judas, haz lo que vas a hacer, o lo que vas a hacer, hazlo pronto. Entonces, amado, también mostró el Señor Jesús su omnipresencia y su omnisapiencia, ¿verdad? De que todo lo sabe, de que todo poderoso le dijo a Pedro, Pedro, me vas a negar antes que que el gallo cante. Entonces, vemos aquí, amados, que nosotros debemos de entender
que cuando Dios ha dicho algo y nos ha dicho a nosotros, por ejemplo, nosotros vivimos bajo este mundo, un mundo corrupto, un mundo lleno de perversidades, un mundo donde a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, un mundo donde las personas constantemente son desagradables a Dios, la Biblia dice que son aborrecedores de lo bueno, odian a Dios, desprecian a Dios con sus hechos, con sus acciones, con todo lo que hacen. Entonces nosotros, como los recabitas, no debemos ser parte de ese sistema. Debemos, tal como los recabitas se mantuvieron aislados, apartados de esta sociedad, no que te apartes como los monjes, no que te apartes como aquellos que se van a los montes, pero el Señor lo que quiere es, como le dijo el Señor cuando Jesús estaba orando, Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. El propósito de Dios es que nosotros podamos ser luz en medio de las tinieblas. No que nos apartemos, no que nos vayamos a otro lugar. Es que donde vivamos nosotros podamos ser luz, ser la diferencia. Podamos predicar con la palabra, con el ejemplo, con nuestras acciones. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Como los recabitas se limitaron por la obediencia a su Padre, nosotros tenemos que obedecer a nuestro Padre Celestial y mantenernos en obediencia y siendo leales a Dios, aún en las circunstancias más difíciles, como lo hizo Daniel en su tiempo, como lo hizo Sadrach, Mesach y Abednego. Y esto va a suceder, que en los últimos tiempos va a haber una presión tan fuerte sobre los verdaderos hijos de Dios, que para tú verdaderamente poder mantenerte leal y fiel a Dios, sin contaminarte, como Daniel que lo hizo y lo dijo así mismo, no me voy a contaminar. ¿Eh? Entonces, con esa determinación que tuvieron estos 4 jóvenes ahí en Babilonia, tremendo. Los recabitas se mantuvieron en el tiempo de Nabucodonosor, se mantuvieron en Jerusalén, apartados de la sociedad porque no estaban de acuerdo con ninguno de estos. Y sin embargo, ellos no fueron a Babilonia, ellos se mantuvieron aparte, se fueron aislando, Dios lo protegió a ellos por el hecho de que siempre se mantuvieron leal y fiel a ese mandamiento que su padre le había dicho, con el propósito de mantenerse fiel al Señor. Entonces, cuando tú te mantienes fiel al Señor, Dios te va a guardar, Dios te va a proteger. No, ciertamente no es que no vas a pasar por tribulaciones, no es que te vas a pasar por pruebas, no es que no vas a pasar por cosas. Tú la vas a pasar como la va a pasar cualquiera. Pero Dios en cierto modo te va a guardar y te va a proteger en medio de las pruebas. Entonces, vemos aquí cómo Dios, por la fidelidad que tenía Daniel, lo guardó del foso de los leones. Cómo Dios guardó a Sadrach, Mesach y Abednego por su fidelidad. Cómo Dios guardó a José y le dio la revelación del sueño, aún estando preso en Egipto. Entonces nosotros podemos darnos cuenta cómo el Señor es tan bueno y tan maravilloso. Y esta historia de los recabitas nos señala que no debemos de poner nuestra mirada en la tierra, de hacer casa en la tierra representa que nosotros entendamos que somos peregrinos y somos extranjeros en la tierra, que no pertenecemos a este mundo, que no pertenecemos a esta sociedad pecaminosa y que por lo tanto no podemos tener nuestro corazón en las riquezas, en las cementeras, en las viñas, en las casas que representan los negocios, que representan la vivienda, que representan las propiedades, que representan las cosas de la tierra. Mateo 6:33 nos dice que nosotros podamos nuestra mirada de las cosas de arriba. ¿eh? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. También nos exhorta poner nuestra mirada en las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Esta historia de los recabitas nos enseña a nosotros que nuestra mirada, que nuestras posesiones no deben estar fijadas en la tierra. Que no nos importe que como hay muchos por ahí predicando, que las riquezas, que la propiedad, que aquello. Señores, si el Señor nos exhorta que no pongamos nuestro corazón en la riqueza, es porque cuando Cristo venga y todo esto suceda, que lo que tiene que suceder, lo que está escrito, no te vas a llevar tu casa, no vas a ser millonario en el cielo, tú vas a ser millonario porque el Señor te va a suplir de todas tus necesidades. Seremos reyes y sacerdotes y seremos coherederos de todas las cosas que Dios nos ha dado. Por eso el Señor dice, no hagan su tesoro en la tierra. Los recabitas es un ejemplo de una iglesia que no hace su tesoro en la tierra. Los recabitas son un ejemplo de personas que tienen su mirada puesta en el Padre. Y aunque en la tierra ciertamente las personas se deleiten en ciertas cosas de la carne, que el vino representa los deleites de la carne, nosotros podamos entender que aun cuando somos obedientes a Dios, Dios nos va a poner en alto y siempre vamos a estar en un
lugar especial puesto por Dios, como Dios le dijo a estos que no iba a faltar un hombre de los recabitas que no tuviera su presencia. Así que nosotros, como los recabitas, debemos de apartarnos, debemos de guardarnos, debemos mantenernos fieles a nuestro Padre, fieles a lo que Él nos prometió y fieles a lo que Él nos exige. Los recabitas y su actitud representan la santidad que la iglesia necesita tener ante el Padre. Esa obediencia, aún por encima de las ofertas, aún por encima de aquello, mira, ven, haz lo que no importa, mira aquello que aquí, que aquel lo hace, que aquel lo dice. Tú y yo debemos de mantenernos fieles como lo dice, como lo hicieron ellos, aun cuando Jeremías lo estaba incitando para probar los que había en su corazón. Qué sorpresa se llevó Jeremías y qué bendición obtuvieron estos a mantenerse fiel hasta el Señor. Esto también nos ayuda a recordar a Job, que aún en medio de su esposa decirle, maldice a tu Dios y muerte, maldice a tu Dios y muerte. ¿Por qué le decía eso? Maldice a tu Dios y muerte. Porque esa fue la apuesta que ellos hicieron. Apuesto que te maldice, dice Satanás. Apuesto que te va a maldecir si yo le hago tal y tal cosa. ¿Por qué Job no lo maldijo? Porque Job, al igual que los recabitas, no tenía su mirada puesta ni en su riqueza, ni en sus casas, ni en su cementera, ni en sus posesiones. Él era una persona que era nómada en la tierra. Así como nosotros decimos, y como el apóstol Pablo, termino diciendo esto, que nosotros, esta morada, este tabernáculo que es movible, nosotros somos un cuerpo, somos la casa del Espíritu Santo. No somos una casa fija, somos una casa, somos un tabernáculo. ¿Cuál es la diferencia de un templo a un tabernáculo? Que el templo está fijo en un lugar, está estable, está firme. El tabernáculo era un lugar que se podía trasladar de un lugar a otro, se armaba y se llevaba de un lugar a otro. Así nosotros quizás estamos en esta tierra de pasada, pero Dios nos va a llevar de este lugar a un lugar donde ya Él ha determinado. Así que por eso nosotros, como un tabernáculo que somos de Dios, tenemos un edificio en el cielo, como dice, y no se trata de un edificio de construcción, sino un cuerpo celestial, eterno, donde así como los templos son firmes en un lugar, así nosotros cuando tengamos ese nuevo cuerpo estaremos firmes, pero ya en la eternidad con el Señor, sin morir y sin desvanecernos, sino estando en su presencia para siempre. Así que, amados hermanos, muchas bendiciones. Dios le bendiga y Dios le guarde. Este ha sido su podcast Edificando sobre la Roca. Y espero que esta historia de los recabitas de Jeremías 35 nos ayude a nosotros a entender, a interpretar esto que estamos diciendo, a interiorizarnos y agradecerle al Señor por esta enseñanza. Así que si esta enseñanza ha sido de bendición para tu vida, te pido por favor que lo compartas con otro, hermano. Da y se os dará. Da por gracia lo que por gracia has recibido. Si tú escuchaste esta palabra y te impactó y fue de bendición, pues compártelo con otro, que también a otro le va a bendecir. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde y seguimos edificando sobre la roca. Bendiciones.